Vamos a ponernos en comunión para estar orando por el estudio. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí en tu casa de oración una vez más, Señor. Te doy gracias, Dios, porque tú nos permites llegar hasta esta casa para adorar tu nombre, Jesús. Te pido por la clase de hoy, Señor, que seas tú obrando de manera especial, que seas tú hablando nuestras vidas, que seas tú aclarando nuestras dudas. Sigue usando a nuestro hermano William Quintana, Padre, para que así podamos aprender cada día más de tu palabra. Te pido, Jesús, que tú lo ayudes y le des fuerza, Padre, a cada uno de los que llegaron cansados y cargados en esta noche. Te pido, Señor, que sea de bendición este estudio de la Biblia y que seas tú, Jesús, hablando y administrando nuestras vidas de manera poderosa, Jesús. Te lo pido todo creyendo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Amén. Qué bueno, estamos en la casa del Señor nuevamente. Amén. Gloria, gloria a ti, Jesús. Te alabamos y te glorificamos. Bien, amados, Dios les continúe bendiciendo en esta hora. Gracias por compartir con nosotros nuevamente la palabra del Señor. Bien, amados, hoy está en la iglesia para aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Esta es la Iglesia de Dios Pentecostal de Aguada Pueblo, su pastor Giovanni Román, y estamos en el estudio de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, sobre todo el estudio del libro de Apocalipsis. Bien, amados, si la semana pasada habíamos comenzado con el capítulo 11 y llegamos casi a la mitad, ¿verdad, amados? Pues vamos a ver si completamos hoy el capítulo 11. Dios mediante, vaya conmigo, abra las Sagradas Escrituras, abra su Biblia, los que tienen los papeles, los que tienen el estudio en mano, vaya y abre su papel. Amén. Que hoy vamos a continuar Apocalipsis capítulo 11. Recordando, amado, esto va a ser, voy rapidito aquí, voy a repasar, porque es el mismo capítulo, pero no voy a entrar en detalle en los primeros 7 versículos. Para aquellos que nos sintonizan por primera vez, vaya a la página de la iglesia, la página de Dios Pentecostal MI de Aguada Pueblo, y encuentra los estudios, están en orden, el estudio anterior de los primeros capítulos y sobre todo la primera parte de este capítulo. Vamos para la segunda parte del capítulo 11, recordando que en el capítulo 10 dejamos unos toques de trompeta. Estamos en los toques de trompeta. En los primeros 4 toques de trompeta ya se dieron, estamos en los últimos 3. Estamos viendo el ministerio profético del pueblo de Israel para el mundo. Y sobre todo, en este capítulo vamos a tocar los 2 testigos, los 2 olivos. ¿Ven? Se habló también del templo, los diferentes tipos de templo que hay. Y vemos, para que se pongan en contexto del tiempo en que estamos hablando del tiempo, la gran tribulación trata sobre 7 años. Estamos tratando la segunda parte, los últimos 3 años y medio de los 7 años de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. ¿Ven? Por lo profetizado la última semana del profeta Daniel, conocido como la gran tribulación.
discutimos la vez pasada los diferentes templos que han habido. Se conoce el templo más grande, más asombroso que ha tenido el pueblo de Israel, es el templo de Salomón. Luego de esto fue destruido, vinieron y conquistaron los babilónicos, destruyeron completamente, y luego de esto se reconstruyó con Esdras y Nehemías, y en la reconstrucción al hacer la reconstrucción del templo, hicieron un templo más pequeño que el que habían hecho que el que había hecho Salomón, y algunos decían ¿cómo es posible? Lloraban porque el templo de Salomón era más majestuoso, y el Señor les dijo a través del profeta que no tenían por qué llorar porque la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Bien? Dios, aunque se haga un templo, Dios no habita en templos, Dios habita en nuestros corazones, ¿verdad, amado? Ese es el que nosotros tenemos que tener grande para recibirlo. Amén. Ese es el importante. Luego de eso se dejó el templo, las personas siguieron en el exilio babilónico, siguieron regresando a Jerusalén, pero entre los que regresaron luego se olvidaron de seguir el templo, y vino Herodes, y para el tiempo de Cristo el templo ya estaba en sus etapas finales, ya estaba casi reconstruido para el tiempo de Herodes. Por eso este templo se le conoce como el templo de Herodes. Entonces estamos hablando de un tercer templo. ¿Cuál es ese tercer templo? Falta un templo que hay que construir, que según la profecía, según lo que me dice la Sagrada Escritura, ese templo va a ser construido durante la gran tribulación. Bien, va a haber un templo. Y a Juan, cuando se le está dando la revelación en el capítulo 11, a Juan se le dice que mida el templo, el lugar santo, que mida los atrios, y durante este tiempo, según la profecía bíblica, se dice que en el templo Dios hará un milagro de alguna manera, de que habrá un pueblo fiel, pues el remanente fiel de Israel, no todo Israel, el remanente fiel de Israel va a estar de alguna manera protegido en el templo, y mientras los pueblos circunvecinos, igual que el anticristo, todos los que están en contra del pueblo de Israel, van a estar durante un tiempo dando vueltas, intentando capturar ese lugar, pero el Señor no lo va a permitir. ¿Ven? Eso los llamados como los gentiles. Estas profecías se repiten en Daniel, en Apocalipsis, como en Ezequiel. Explicamos, el anticristo va, luego de ayudar al pueblo de Israel, va a tomar posesión y va a sentarse en el templo. Esta es la abominación desoladora de la cual habla Daniel, el profeta Daniel, que es el anticristo. Se va a sentar luego en el templo y pedir que sea él el adorado, y ahí entonces el pueblo de Israel no querer hacerlo, se va a ir en guerra completamente contra el pueblo de Israel. El anticristo es conocido en Tesalonicenses como el hijo de perdición. Bien. Estoy adelantando, estaba dando un repaso, así que vamos, sí, para no repetir, pero es para ponernos un poquito en el contexto. El Apocalipsis me habla de 42 meses es lo mismo que 3 años y medio, y es lo mismo que 200, 2000, qué sé yo qué cuántos días. ¿Cuánto es? Para decir la cifra. Y es lo mismo que cuando Daniel habla de tiempos y la mitad de un tiempo. Todo equivale a 3 años y medio. Estas personas, se habló de los 2 testigos, y de los 2 testigos, ahí fue donde nos quedamos, se hablaron sus características, y estos 2 testigos son personas reales. En la discusión y en lo que hablamos el viernes pasado fue que hay quienes dicen que es Elías, hay quienes dicen que es Moisés, hay quienes dicen que es Enoc, hay quienes dicen,
y tal o cual cosa. Ya explicamos eso, no voy a ir sobre eso de nuevo, pero llegamos a la conclusión, según la exégesis bíblica, de que, amados, van a venir dos personas reales con los mismos poderes que tenía Moisés y que tenía Elías, pero no son Moisés y Elías, sino con el Espíritu que los cobijó en aquel momento. Y el argumento que las personas utilizan para decir que es Elías, que es Moisés, que es Enoc, todas estas personas, el argumento que mayormente utilizan es que tienen que volver a la tierra porque ellos no han muerto y tienen que morir. Realmente eso no es un absoluto, aunque hay un texto que dice que es necesario que mueras primero, pero no es un absoluto, porque si nosotros le damos absoluto a ese texto, entonces tendría que morir todo el mundo, y si todo el mundo tiene que morir antes de entrar al cielo, pues entonces el arrebatamiento no existe. Sería totalmente falso lo que estamos enseñando. Y la Biblia no se contradice. Por lo tanto, Enoc vio arrebatamiento, Elías vio, son todo lo contrario, antitipos y anticipos de lo que está por venir. En el exégesis hablé un momentito que muchas de las cosas que están reflejadas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, se dieron de alguna u otra manera. ¿Bien? Estos dos olivos se les conoce como dos candeleros, también en otros lugares de la Biblia. Estos testigos, las características que tienen es que ellos tienen el poder de cerrar el cielo, como dice las Escrituras. Más bien es que cuando ellos digan, va a dejar de llover por el tiempo que ellos digan, cuando ellos digan, y adicional, todo el que quiera hacerle daño, según el daño que quieran hacerle a los testigos, sufrirá del mismo daño que ellos quieren hacer. Y tienen el poder que tuvo también Moisés, que Moisés trajo 10 plagas, pero estas personas pueden traer las plagas las veces que deseen, como quieran, y no hay limitación durante estos 3 años y medio. Yo quiero que usted entienda bien, y aquí vamos a entrar entonces a lo que nos corresponde hoy, que entienda bien, amados. Esto que está sucediendo, esto que están causando estos dos testigos, atormenta en sobremanera a los que se encuentran en la tierra. Es importante que usted tenga eso en perspectiva por lo próximo que yo voy a leer, por lo próximo que lo que va a suceder, ¿Ven? Capítulo 11, versículo 7, y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia hermosa dice, amén. Qué bueno. Bien, amados, dice, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, que ellos tienen una misión que cumplir, ellos tienen algo que hacer, ni antes ni después. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ok, lo primero, ¿de qué bestia estamos hablando? Usted sabe que en las Sagradas Escrituras en varias ocasiones han hablado de diferentes bestias, e inclusive más adelante vamos a ver otras que se mencionan, y muchas de ellas la Biblia no especifica una o la otra, o quién es una o quién es el otro. Pues en esta ocasión está hablando de una bestia que está subiendo del abismo. El abismo es un lugar donde habían prisioneros, ángeles, y también es un lugar donde va a ser arrojado Satanás durante 1000 años. El abismo. Se entiende, por lo que vamos a ver luego cuando estudiamos el capítulo 13, que que está subiendo, esta bestia que está subiendo del abismo, es el anticristo. Recuerden que esto, aunque se va a cumplir en el gobierno literal, pero también las bestias y estas cosas están reflejadas en algo simbólico. Miren, amados, yo no he dicho esto y escuche esto, miren qué interesante.
Y lo voy a decir porque esto yo lo explico cuando estudiamos Daniel, y yo creo que si acaso en otra ocasión estudiaremos los últimos capítulos de Daniel, que tienen que ver exactamente lo mismo con el Apocalipsis. Pues mire, cuando usted va a la visión de Daniel, mire esto que interesante. Cuando usted va a la visión de Daniel, Daniel cuando tuvo la visión de los gobiernos del anticristo y todo esto, ¿quién fue que tuvo la visión? No fue Daniel quien vio la visión. La visión de la estatua, ¿quién fue? ¿Ah? El rey. ¿Cuál rey era ese? ¿Ah? Nabucodonosor. Mire qué interesante. Dios, mire, igual que como hizo con el faraón, Dios cuando revela, Dios hace como Él quiere, Dios es tremendo. Quizás si Dios le revela eso y le da ese sueño a Daniel, dicen, pues no, es que como es religioso, pues no, se le dio la visión al rey. Pero no le dio la interpretación. La interpretación solo le corresponde al siervo de Dios. Y Dios le da la revelación. Y ¿sabe qué? La estatua de Daniel, aunque yo creo que sí, un día de esto damos un poquito lo de Daniel. Yo creo que sí, porque es que terminamos con el mismo tema. Y Daniel, la estatua de Daniel, oro, plata, cobre, bronce y todas estas cosas, son los gobiernos del anticristo. Desde el principio. Y el mismo Daniel cuando da la explicación le dice, oh Daniel, oh Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. Tú eres el primer gobierno. Nabucodonosor, igual que Napoleón, igual que muchos otros gobernantes que han tenido hegemonía, hegemonía es poder sobre los otros imperios, estas personas son antitipos, escuche esta palabra, antitipos, no son el anticristo, pero son como si fuera un ejemplo de lo que va a ser el anticristo. Eso es antitipo, un antes del tipo verdadero, ¿me entendió? Eso es lo que significa. Entonces, cuando Nabucodonosor ve una estatua tremenda, impresionante, y usted se sabe un poquito más la historia. Curiosamente, en el mismo Daniel hay una revelación, y hay unas bestias que suben, y hay una como un leopardo, hay otra como un oso. ¿Y sabe qué? Son la misma revelación. Ahora miren qué interesante está esto. Si es la misma revelación, ¿por qué la vieron diferente? ¿Por qué Nabucodonosor vio una estatua grande, majestuosa y hermosa? Y Daniel lo que vio fue una bestia horrible, espantosa. ¿Ah? ¿El rey? Hermana, usted tiene que venirse aquí conmigo. ¿Cómo que no? Mire, lo que dice nuestra hermana, curiosamente Nabucodonosor está viendo una estatua majestuosa porque esa es la visión humana. A través de lo que a él le gusta, de cómo él ve los gobiernos del mundo, majestuoso, una estatua, mas sin embargo, Dios los ve como unas bestias, como unas fieras, como algo horrible. Así son los gobiernos humanos ante los ojos de Dios. Por eso es que todo esto que estamos viendo y estas figuras que vamos a ver, porque más adelante luego vamos a ver una bestia que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos, que dice, válgame, ¿qué es eso? Y todo ese revolú. Y es que, ¿sabes? Ante Dios, los gobiernos del hombre son horribles. Y obviamente todo esto es algo simbólico, pero cada simbolismo tiene algo de realidad, tiene algo literal. Esta bestia, que es el anticristo, sube, ¿de dónde? Del abismo.
este personaje hace una campaña. Recuerde que cuando vamos a los textos anteriores, muchas personas quieren dañarlo, muchos intentaron matarlo y ninguno podía tocarle, porque Dios los estaba protegiendo. Pero este en particular se le permite hacer guerra contra ellos y es el único que puede vencerlos, porque Dios se lo permite. ¿Ven? Entonces, este dato es bien importante. Yo les dije que nadie puede tocarlo. Si tantas personas, gobernantes o lo que fuera, querían hacerle daño a estos testigos y no lo lograban de ninguna manera, y el anticristo lo logra, cuando estas personas lo que le han hecho es, según la visión de los que están en tormento, lo que han hecho ha sido atormentar a todo el que está sellado con el anticristo. Pero escuche, esto es a los que están sellados, que eso lo vamos a ver más adelante. Ya ahí estoy adelantando un poquito porque todavía no hemos hablado del sello del anticristo. No es el chip ni la vacuna del COVID. Tranquilo. ¿Estamos? Ok. Pues el anticristo es el único que va a hacer y poder matarlos. ¿Qué logro impresionante es este para el anticristo? Pues claro, quien nos atormentaba, él lo liquidó. ¿Quién es más fuerte? El que los liquidó. ¿Cómo usted cree que se va a poner el anticristo? Los que no acababan de creer en él, pues porque este de verdad es. Este es el que necesitábamos, porque aquellos lo que nos hacían eran daño. Y esto va a hacer que el anticristo, permitido por Dios, que el anticristo reciba más pleitesía, más adoración, más lo que sea, y van a decir, el anticristo, ese es nuestro Salvador, ese es el que nosotros necesitábamos. Eso es lo que nosotros estábamos esperando. Y como el anticristo logra esto, mire lo que el anticristo hace. El anticristo en el versículo 8 dice, y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad, en el sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán los cadáveres por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Amado, esto parece una película de ciencia ficción, una cosa. Pues mire, es el hecho de que una persona muera y no lo entierren, eso es como una profanación contra esas personas. Y sobre todo para el pueblo de Israel, el que unas personas se han expuesto y después los dejaron por 3 días y medio expuestos los cadáveres y nadie los enterraba. El anticristo no permitía que los enterrara. ¿Qué sucede? El anticristo los tiene como trofeo. A la misma vez, para los hebreos que estén en ese tiempo, para ellos es como si fuera, una herejía, porque ellos eran nuestros profetas, ellos eran nuestros testigos. Cosa no se queda ahí. Vamos a explicar primero qué significa el primer versículo. Dice, los cadáveres van a estar expuestos en la plaza, que en sentido espiritual, lo dice bien el texto, en sentido espiritual. Quiere decir que ahora vamos a lo simbólico. ¿Bien? En el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Qué significa Sodoma y Egipto? Sodoma tiene ese nombre, un lugar que ustedes saben que está en el Génesis, que Dios lo destruyó, Sodoma y Gomorra, con fuego y azufre del cielo. Y Sodoma viene del nombre
de la palabra sodomita, que es un pecado terrible, un pecado ¿cómo lo diría? Inmoral, sexual, inmoral, entre hombres con hombres, mujeres, ahí entra todo eso, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres como, todo lo que esté fuera de lo que Dios ha establecido. Todo lo que está fuera de lo que Dios ha establecido. Es una degradación moral. Por eso Dios aquí da el ejemplo y los compara en el sentido espiritual a Sodoma y a Egipto. Yo quiero que usted entienda algo. Escuche esto. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Israel es el pueblo de Dios. Pero no quita que en esos lugares, para este tiempo y aún al tiempo de hoy, escúcheme amado, aún al tiempo de hoy, hay una depravación inmoral increíble en esos lugares. Y supuestamente son el pueblo de Dios. Una cosa no va con la otra, porque aunque sea el pueblo de Dios, han caído y son lugares donde se practica de todo. Para este tiempo va a ser terrible, peor aún, según me está hablando las Escrituras. Y lo compara adicional de Sodoma, que es una degradación moral, a Egipto. Nosotros cuando estudiamos Egipto, cuando estudiamos el Éxodo, el pueblo de Israel salió ¿de qué? ¿De dónde? Del mundo. ¿Salió de qué también? Egipto simboliza esclavitud. Ellos salieron de la esclavitud. Ellos salieron del mundo a la tierra prometida y salieron de la esclavitud a la libertad, porque eran el pueblo de Dios. Ahora Juan dice algo bien interesante, y es que dice, donde el Señor de ellos fue crucificado. ¿Dónde crucificaron a Cristo? A Cristo lo crucificaron en Jerusalén. Es la misma ciudad donde va a estar el templo. Es el mismo lugar donde van a estar dando los cultos que se van a renovar, y es el mismo lugar donde el anticristo va a profanar el lugar. O sea, todo eso va a estar ocurriendo en el mismo lugar. Literalmente es en Jerusalén, en la ciudad santa, donde se encuentra la mezquita ahora mismo, que luego va a ser, y como les expliqué anteriormente, se supone que entonces ahí reconstruyan el tercer templo. Versículo 11, continuamos. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Amado, esto de leerlo, uno lo lee y como que, wow. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Ellos llevaban 3 días y medio celebrando. Ellos llevaban 3 días y medio mandándose regalos. El anticristo haciendo fiesta, burlándose de ellos. Y ahí tirados, que de momento cobren vida y se levanten. Y no solo que se levanten, se levantaron y ¿sabe qué? Cogieron para el cielo. Wow, Lord de Dios te cuide mucho. Amados, esto es una escena impresionante, de verdad. Es una escena impresionante. El gozo de 3 días y medio, Dios se los dañó, le dañó la fiestita. Y ahora, ¿qué pasó? Gran miedo se apoderó de ellos. Amados, nadie, ni aun el anticristo, puede hacer nada que Dios no le permita. Nada que Dios no le permita. Y oyeron una gran voz del cielo. ¿Qué significa? Todos escucharon esa voz, que les decía subir acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. O sea, todo, aún la muerte, que aparenta horrible ante la escena humana, Dios la utiliza para glorificarse. Los testigos resucitados escuchan la voz
y suben al cielo. El espectáculo cambia por completo. En aquella hora hubo un gran terremoto. Amado, cuando la Biblia me dice, y anteriormente hemos leído, que han habido grandes terremotos, lo que va a suceder en el anticristo, durante la gran tribulación, dice que son cosas que no han habido ni sucederán después de esta. O sea, nosotros no las hemos visto. No han sucedido sobre la tierra. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Usted está escuchando esa última? Yo quiero que usted le preste atención a esa frase. Los demás se aterrorizaron y dieron. Amados, yo dije en un estudio anterior y lo repito hoy, lo que sucede es que nosotros estamos viendo, obviamente, relatados desde la visión de Juan, todas estas catástrofes, todos estos asuntos que parecen espantosos, pero en todo esto Dios tiene el propósito de salvar. Esa es la meta principal de Dios. Si alguno se piensa y creen que el anticristo era fuerte porque derrotó a aquellos dos, no, más fuerte es Dios que los levantó y se los llevó al cielo. A ver, realmente la gloria completa es y pertenece a Dios. Y todo lo que ocurre durante la gran tribulación, y estoy repitiendo esto, es con el propósito de que la gente se salve. Y son millones que se van a salvar. ¿Quiénes son estos que han salido y que tienen sus ropas blancas? Son los que han salido de la gran tribulación. Eso ya lo discutimos en unos textos anteriores. ¿Cuándo han ocurrido estos terremotos? En varias ocasiones, no da tal magnitud, pero en varias ocasiones en la Biblia tenemos registrado cuando Cristo murió en la cruz y dijo consumado es. Usted sabe que hubo un gran terremoto, el velo se rasgó y Cristo pasó, entregó su alma al Padre. Lo mismo va a suceder cuando Cristo, vamos a la Biblia, amados, cuando Cristo regrese en su segunda venida. Vaya Ezequiel conmigo. Cuando Cristo regrese en su segunda venida, va a haber un gran terremoto también, de mucha intensidad. Inclusive va a ser tan y tan intenso que, como dice la expresión, que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por ese terremoto murieron 7,000 personas. Y también entonces la tierra, cuando Cristo regrese, la tierra va a tener un temblor tan impresionante que inclusive el monte donde Jesús va a poner sus pies se va a volver en un valle. Miren lo que dice la Sagrada Escritura. Vaya conmigo, Ezequiel capítulo 38, versículos 19 y 20. Porque he hablado de mi celo y el fuego de mi ira, que en aquel tiempo, ¿de qué tiempo está hablando? Del tiempo de la ira de Dios. Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar y las aves del cielo y las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Nosotros hemos visto un terremoto como ese. Eso nunca ha ocurrido. Y quien lo dice también, vamos a Zacarías, capítulo 14, versículos 4 y 5. Dice,
y se afirmará, aquí está hablando cuando Cristo regrese en su segunda venida, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Y sigue por ahí hablando. Así de impresionante va a ser cuando Cristo regrese en su segunda venida. Versículo 13. En aquella hora, ya ese lo murieron aproximadamente 7,000 hombres, según el número que se da ahí. No hay por qué tenerlo como simbólico, se entiende que puede ser literal, pero pues en su momento se sabrá qué hicieron, qué sucedió con este sismo. La gente miraron al cielo nuevamente. El segundo ay pasó, versículo 14 de Apocalipsis. He aquí el tercer ay viene pronto. El ángel está anunciando que hay un tercer ay. Leímos en los capítulos anteriores que hay por los 3 toques de trompetas que quedan y los 3 ayes que quedan, y luego ya hablamos, nos queda la última trompeta y el último ay. Si todos los eventos han ido creciendo, todos han ido en aumento, pues el último debe ser más terrible todavía que los anteriores. ¿Qué sucede cuando se toca la última trompeta? Se abre las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 copas están contenidas dentro de la última trompeta. Por lo tanto, el tercer ay es mucho más fuerte que lo que hemos escuchado anterior. Y con esto, los juicios y el tiempo de Dios se consumará. Todo esto tiene que suceder. Versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesucristo, el Rey. Por más, dice, que los reinos de este mundo han venido a ser, significa que antes no eran. Pero ven acá, tú no estás diciendo que Cristo, sí, Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero cuando el ser humano pecó, cuando el anticristo le dijo: si me adoras yo te doy todo esto, pues él no estaba mintiendo, le fueron entregados al anticristo. Jesucristo vuelve a retomar toda la creación y se establece, luego de que se derramen las últimas copas que faltan, que vienen a ser 7 copas de la ira de Dios, se establece el milenio. Cuando Jesús mismo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo, en Lucas y en Marcos, en Lucas 21 dice: cuando ustedes vean, y le está hablando al pueblo de Israel, no a la iglesia, al pueblo de Israel, le dijo: cuando ustedes vean que estas cosas están pasando, levanten las manos, hagan fiesta, porque su Redentor viene. O sea, ya este es el final, ya Cristo viene en su segunda venida. ¿Bien? El reino mesiánico o milenial introduce el periodo de Dios en proyección perpetua.
Luego de esto ya no va a haber, porque, mire, Cristo va a haber un gobierno de Cristo gobernando literalmente con vara de hierro. ¿Qué significa vara de hierro? Que no todo el mundo se quiere someter. Sí, así es el ser humano. Pero anteriormente, hoy día, gobiernan, el enemigo hace lo que quiere, el ser humano hace lo que quiere, luego le van a permitir durante la gran tribulación que el anticristo haga lo que quiera, y a lo último van a permitir que Dios establezca su reino, pero Dios no obliga a nadie. Entonces Cristo va a gobernar durante 1000 años. Luego, durante los 1000 años ya nadie puede decir que el diablo me tentó, que el diablo me... No, porque el diablo va a ser atado durante ese milenio. Pero, el diablo va a ser suelto nuevamente. Usted dirá, porque yo me lo he preguntado, ¿y para qué lo van a soltar de nuevo? ¿Verdad? Lo hubieran dejado por allá. Pues lo van a soltar porque yo me atrevería a decirlo de esta manera, esta es mi forma de expresión. Es injusto que usted y yo hemos estado en lucha contra servir a Dios y el enemigo tentándonos. Entonces todos los que estén en el milenio no van a tener esta dificultad que nosotros tenemos, que tenemos tentaciones, que tenemos tanta cosa, porque el enemigo, nadie va a estar siendo tentado ni ninguna de esas cosas. Pues entonces, durante 1000 años esas personas van a vivir sin lo que nosotros estamos viviendo. Luego van a ser sueltos el mismo enemigo y va a engañar a muchos de los que nacieron durante el milenio. Que quede claro, la longevidad de la vida durante el milenio no va a ser lo mismo que nosotros. Va a ser como en los tiempos de Noé. Dice que el niño que muera niño, si es que muere niño, dicen los textos bíblicos, la profecía, el niño que muera niño morirá de 100 años. O sea que la gente van, y si es así, recuerden que la población mundial ha menguado muchísimo en extremo durante la gran tribulación. Pues durante el milenio va a ser repoblada completamente toda la tierra, durante el gobierno de Cristo, pero demostrando que el ser humano siempre, no sé si decir cabezón o siempre va camino hacia el mal. Pues cuando le sueltan el diablo de nuevo, engaña a 2 o 3, se van y vienen a hacer queja de nuevo contra Cristo. Pero aquí no va a haber ni queja, ni bestia, aquí Cristo se para y con el poder de su boca los elimina y se acabó. Pero me estoy adelantando, eso vaya al final, pero es para que sepa, porque yo sé que estamos hablando del gobierno de Cristo. Así va a suceder, demostrando, volvemos, ser humano con ley, sin ley, con Cristo, sin Cristo, con el anticristo. En todas las dispensaciones, el ser humano va de continuo al mal, pero también durante todas las dispensaciones, el ser humano ha buscado a Dios. Eso es lo importante, que usted y yo estemos en ese número, en el número de los que buscan a Dios, de los que buscan a Dios. Digo esto, me viene a la mente, yo creo que yo discutí esto anteriormente, pero lo digo porque no sé que no dije esta parte. Algunos piensan, ¿por qué Dios permitió el mal? ¿Por qué Dios esto, aquello? Que si Dios sabe que aquellos van a ser malos, ¿por qué los dejó nacer? ¿Por qué los dejó? Pues, amado, ¿sabe por qué tienen que nacer y por qué Dios permite el mal? ¿Y por qué Dios no los liquidó? ¿Por qué Dios no liquidó a Caín antes de que matara a Abel? Porque si lo hubiera hecho, usted y yo no estuviéramos aquí. No sé si te me perdiste en el camino, pero te lo voy a decir de esta manera. Por si tú buscas tu descendencia hasta llegar hasta Adán, hay gente mala en nuestra familia y hay gente buena. Es necesario tanto lo uno como lo otro para que usted y yo estemos aquí. Y de todo ese linaje hay gente que se han salvado y hay gente que no. El que no se ha salvado es porque no ha querido, porque el que se ha salvado, Dios ha provisto salvación. ¿Entendimos? Por eso Dios no puede eliminar, pero Dios sabe por qué entonces le permitió, porque Dios no hace robots, Dios no obliga a nadie a servirle, Dios estableció 2 caminos,
Claro, tú no puedes hacer lo que quieras porque los dos caminos tienen consecuencias. ¿Cuáles son? Si buscas a Dios, tu consecuencia va a ser ir al cielo. Si no buscas a Dios, tu consecuencia va a ser estar separado de la presencia de Dios por los siglos de los siglos en lugar de tormento. Así lo estableció Dios. Versículo 16, estamos terminando. Y los 24 ancianos, ¿quiénes eran los 24 ancianos? La iglesia, nosotros, estamos en el cielo, que estaban sentados, ¿dónde? Delante de Dios. La revelación está en el cielo ahora. En sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aquí se dicen tres palabras importantes, cualidades de Cristo. Se le llama Señor. Cuando se le llama Señor es reconocimiento que Él es soberano y tiene autoridad sobre toda la creación, como Dios. Él fue quien hizo los cielos y la tierra. El Dios, Señor, Dios y todopoderoso. Amados, repito y aclaro esta palabra. Cuando las Sagradas Escrituras me dicen que Él es todopoderoso, tenga cuidado con esa palabra. No voy a entrar ahora. Eliezer no me mira así, que Eliezer me mira tranquilo, que no voy a entrar ahí. En algún momento que ustedes se sienten en un banquito conmigo en Mispa, pues yo se lo explico. Aquí no. Cuando dice todopoderoso, está haciendo la expresión de que todo lo que está escrito aquí, no hay quien impida lo que Él va a ejecutar. ¿Entendimos, amados? No hay diablo, no hay ningún otro Dios, porque solo hay un Dios. Lo demás es creación. No hay nada, ni principados, ni potestades, ni ser humano que impida lo que Dios va a ejecutar. A ejecutar. Lo digo porque a veces cogemos esa palabra, la sacamos de contexto y conseguimos no un pretexto, un disparate. ¿Está bien, amado? Créalo por fe. ¿Está bien? Y lo último, Él es el eterno, el que era, el que es y el que ha de venir. Está hablando pasado, presente, futuro. ¿Qué significa el eterno? Él no tiene principio, Él no tiene fin. A Él el tiempo no le aplica. Él es atemporal. Y esto yo lo expliqué en un estudio anterior. Cuando la Biblia me dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, lo que significa es que el tiempo a Dios no le afecta. No es que un día son 1000 años, ni tampoco 1000 años un día, porque quien estableció el tiempo fue Él, y Él no va a romper una regla que Él hizo. No, es que la gente, no ligue. Los días son de 24 horas, los años son de 365 días, son de meses, no. Y desde que Dios hizo la creación hasta el día de hoy, ha sido así. Y esa regla la estableció Dios. Ahora, esas reglas a Dios no le afectan. A usted y a mí sí. Por eso Dios es atemporal. Que el tiempo es como si fuera negativo al tiempo. Interesante. Miren esto, amado. Si nosotros entendiéramos más lo que significa temporal, te lo voy a explicar de esta manera. Dios está allá, Dios puede estar viendo nuestro futuro, Dios puede estar viendo cuando yo nací, Dios el tiempo no le afecta. Él puede viajar en el tiempo como Él quiere. Él es Dios. El tiempo no lo limita a Él. Entonces, analiza esto. Cuando tú alabas a Dios,
o vengas a la iglesia, o tú en tu hogar, o en tu carro, donde quiera, cuando tú alabas a Dios, miren esto, si nosotros entendiéramos el poder de la alabanza, Eliezer, vamos a hablar tú y yo aquí, porque es que siempre me gusta hablar con alguien así, que Eliezer, acá entre tú y yo, si tú entendieras, Eliezer, que cuando tú adoras a Dios, Dios sale de ese lugar eterno para pararse al lado tuyo a escuchar tu alabanza. Yo creo que tú vinieras a la iglesia y yo creo que tú adoraras a Dios. Creo yo. Si nosotros entendiéramos ese chispito solamente. Dios no tiene por qué hacerlo. Mas sin embargo, cuando nosotros adoramos a Dios, Él es tan y tan poderoso que Él decide salir de allí, venir aquí, pasarte sus manos de caricia para que tú sientas su presencia. No, es que yo, Eliezer, yo no sé si me entendieron. Ay. Dios está en un nivel que yo no lo puedo entender, y cuando yo intento pegarlo de Él con lo mío, yo tengo que entender de que Dios, la misericordia de Él es inexplicable. Estoy intentando expresar algo que no tengo las palabras para expresarlo. Si tú entendieras eso, tú no vinieras aquí a mirar al techo, a ver lo que pasa. Yo buscaría que Dios escuchara, aunque sea una alabanza de mi boca. Yo lo intentaría. Continuamos. Dígame, hermana. Sí. Recordemos, amado, cuando está la adoración celestial, capítulo 4, capítulo 5, explicamos los 24 ancianos son la iglesia. La iglesia es arrebatada y está ante la presencia del Señor, representada en los 24 ancianos. La iglesia no está pasando por esto. Juan está viendo lo que está pasando en la tierra con los dos testigos. Los dos testigos son arrebatados al cielo y Juan ahora ya no, la visión no está en la tierra, está viendo lo que está pasando. Cuando los dos testigos suben, él ve la adoración celestial y ve la iglesia. Cuando le dice Él es Señor de señores, ven que en el cielo se postran, nos postramos y adoramos, porque tuyo han venido a ser todo gobierno y todo imperio. Y alabamos al Señor por lo que Él es. Amén. Y el versículo 18 dice, y se airaron las naciones. O sea, ¿verdad? Es como que inexplicable, ¿verdad? Es como que ilógico. Viendo todo, viendo lo que está pasando. Esto es lo que a mí me confirma, repito, Dios no, es que Dios no condena a nadie. El que no quiere buscarle, de ninguna manera le va a buscar. En vez de regocijarse todos, los otros se airaron, las naciones les dio hasta más coraje, con todo lo que estaban pasando, con todo lo que estaban viviendo. Dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Amados, es que yo quiero que usted entienda, el Dios que yo le sirvo, y esto yo lo repito, pero usted se lo tiene que aprender hasta que vayamos al cielo, es un Dios justo. Justo. Si Dios no castiga el pecado, Dios es injusto. Y Dios no es injusto. No, pero es que Dios es bueno, Dios no va a mandar a nadie acá. Es que nadie es, lo vuelvo y lo explico de esta manera. Tengo un grupo, un salón de clases, tengo unos estudiantes, tengo 9 estudiantes. Esto es un ejemplo, amado, esto es un ejemplo.
Tengo 9 estudiantes que me vienen a clase, que me sacan buenas notas, que sacan A y todo eso, y tengo un estudiante irresponsable que no me viene a clase, que no me coge exámenes, y cuando llegamos al final del semestre, mira, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Pues, amado, usted está colgado en la clase, y si no está colgado, yo te cuelgo, ya estás colgado. Ah, no, pero como Billy es bueno, yo lo voy a pasar de la clase. Eso estaría bien. Pero ¿por qué no? Si yo soy bueno. Yo soy bueno, hermano. ¿Ah? ¿Ah? Pero ¿por qué injusto si yo soy bueno? Así es que... ¿Perdón? Sí. Pues, ustedes están viendo me atrevo a expresarlo, lo ridículo de lo que yo estoy diciendo. Pues entonces, yo no, acá entre nos, es más, esto lo voy a decir mirando para acá. A veces las personas ven a Dios como eso, es ilógico. Si yo hago ese bien con ese irresponsable, ¿sabe qué? Yo soy irresponsable y soy malo con los 9 que se esforzaron. Ese es el problema. Yo sería injusto, no con él, con los 9 que hicieron su trabajo, que se amanecieron porque se les dio trabajo, estaban buscando la vida y me entregaron unos trabajos, se sentaban ahí a verme y a escuchar una clase. Pues yo sería injusto con ellos. Entonces queremos tener un Dios que no, y yo estoy hablando un ejemplito de... Pues no, el Dios que usted y yo le servimos es un Dios justo. Y Dios no va a tratar el que ha querido hacer la maldad, el que todo el momento ha querido pensar y seguir por el camino de perversidad, cuando yo no te creé para eso, yo te creé para que hicieras bien. Pues no es lógico que, porque los 2 hijos míos, tengo uno sinvergüenza y el otro menos sinvergüenza. Esto es un ejemplo, no, porque mira, ya miraron a Astrid y a Lemuel. No, esto es un ejemplo, amado. Entonces, ilógico que entonces, pues yo los trato a los 2, uno sinvergüenza y el otro se porta bien. No, aunque los amo y los quiero a los 2. Pero si uno se porta mal, hay que jalarle las orejas. No, o sea, porque si yo no lo hago, yo sería un irresponsable. Y yo sería injusto. Pues, amado, el Dios que usted y yo le servimos es un Dios justo. Y lo que viene, escuche esto, lo que viene en la copa de la ira de Dios y lo que viene y todo lo que Dios va a derramar y se está derramando sobre la humanidad pecaminosa son las oraciones de los santos. ¿Cuánto pueblo ha sido oprimido? ¿Cuánto pueblo ha sido muerto a consecuencia del Evangelio? Sin culpa alguna. Mataron a Cristo, mataron a los discípulos. ¿Cuántos cristianos han muerto llevando el Evangelio? Sin justa causa. ¿Y Dios va a hacerse así? No, eso no pasa. No, amados. Dice, las naciones se airaron y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, la Biblia es clara, Cristo mismo, o sea, todo lo que el hombre sembrare, nadie va a recibir lo que no ha hecho. El que ha sembrado maldad, el mismo Jesús le dijo a Pedro, no, que guarda la espadita, que el que mata a cuchillo va a ser muerto. No. Por lo tanto, no. Escuchen, amado, esto. Y esto sí lo explicaría en otro momento porque coge un poquito más de tiempo. En este momento, cuando Cristo regrese en su segunda venida, van a haber resurrecciones también. La Biblia me refleja 4 resurrecciones.
Cristo es la primicia, Cristo es el primero. Cuando nosotros seamos arrebatados, otras resurrecciones. Cuando Cristo regrese, otras resurrecciones. Yo sé que usted quiere saber quiénes son los que van a ser aquí, en esta. En otra ocasión los explicamos porque es mucho. Y después al final, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Los que están en peligro no son los que se resucitan en el arrebatamiento, no son los que se resucitan cuando Cristo regrese, son los que se resucitan en el tribunal del trono blanco. Esos son los que están en peligro, porque todo el que va a ser llevado a condenación solo va a resucitar al final. La segunda venida de Cristo abrirá un tiempo. Perdóname, amado. Sí. Dígame. Sí, entiendo su punto. Lo voy a explicar lo que el hermano, para los que no están escuchando. El hermano pregunta, comenta, de que cómo es que Dios, como el ejemplo que yo di de un hijo, que si el hijo se porta mal, yo lo castigo. ¿Por qué Dios, por algo que hizo en un tiempo, Dios lo va a castigar eternamente? Tú dirías, pero entonces cada vez que, como me expresa el hermano, pues entonces yo a mi hijo cada vez que me acuerdo lo voy a seguir castigando por algo que hizo cuando era muchacho. Ok, vamos por partes. Lo primero, ¿qué quiere traer? ¿Cuál es el propósito del castigo? Para empezar a ponerlo en perspectiva. El propósito del castigo no es hacerle daño. El propósito de todo lo que está pasando aquí es para que te arrepientas. Para empezar. Porque si yo voy y porque pues vi a Astrid y le metí un cojeazo y él me va a decir, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué hice? Pues sería completamente. No, pero si hizo algo, yo le dije, te dije que no hicieras esto. Yo te di instrucciones que no te fueras para allá y te fuiste para allá. Aquí tienes tu castigo, pero yo por siempre no voy a estar. Ya recibió su castigo, que es lo que el hermano dice. Pero yo por siempre no voy a estarla castigando por lo mismo. Ahora, ¿por qué Dios entonces lo va a castigar por lo...? No, estamos viendo mal. Te voy a explicar esa parte, que esa parte es lo que muchos dicen. Si Dios es amor, no puede mandar a alguien al infierno por la eternidad. No, Dios no lo está castigando por la eternidad. Tú decidiste no estar conmigo por la eternidad. Y yo te di toda una vida para que estuvieras conmigo por la eternidad. Como tú no escogiste estar conmigo por la eternidad, yo soy tan y tan bueno que yo no te voy a obligar a estar al lado mío. Pero que quede claro, desde el principio te estoy diciendo, no está nada de bueno
En mi presencia hay paz, en mi presencia hay gozo. Alejado de mí lo que hay es muerte. Yo puedo a la niña, utilizo el mismo ejemplo, me hizo algo, te dije que no lo hiciera, me hizo otra, te dije que no me hiciera. Cuando llega grande, ya pasó y yo le digo, pues mamita, si tú sigues, yo te amo y te quiero, y tú sigues siendo mi hija y me llamas todos los días, pero si tú sigues en esa conducta, en esta casa, tú no puedes vivir. Yo soy malo. Ella escogió no estar en mi casa. Dios no lo está, porque entonces Dios no le está castigando eternamente. Tú escogiste no estar con Dios. Hoy día, y lo dije los otros días, desde que yo vengo, amados, el que me está viendo a través de las redes, yo me he hecho aproximadamente 1 hora desde mi casa hasta aquí. Usted tiene que ver cuánto negocio de bebida yo paso en el camino. Y si yo cuento las personas que yo veo, Eliezer, estacionadas afuera, en la bebelata, en el de esto, sin coco, sin olvidándose, para ellos eso ya no existe, ni COVID, ni mascarilla, ni nada de este revolú, y todo. Pues ahora la pregunta es, ¿alguien los está obligando a estar allá bebiendo, fumando? Ok, pero espérate, vamos acá. ¿Hay alguien, hermano, aquí que está obligado a estar aquí? Ellos escogieron no estar al lado de Dios. Yo no sé usted, pero yo creo que los que estamos aquí escogimos estar al lado de Dios. Pues si nosotros en este chispito llamado tiempo, Dios, ten misericordia de mí. Y yo de verdad en este chispito, ya tú te has dado cuenta de que yo quiero estar al lado tuyo. Pues él va a decir, como tú quieres estar al lado mío y tú quieres entrar a mi casa, vente, ahora no vas a entrar por un tiempito. Porque estamos aquí de a tiempito recibiendo presencia de Dios. Ahora vas a entrar conmigo por la eternidad y recibir mi presencia por la eternidad. Mira, chico, la puerta está abierta, ven acá, entra, que te estás mojando. Mírate, no, tranquilo, a mí no me interesa estar allá, eso no es para mí. Mira, se va a cerrar la puerta. No, tranquilo. Yo la estoy pasando bien. ¿De verdad que no quieres estar en mi casa? ¿Estás seguro que no quieres entrar? Eliezer, cuando hazme el favor, cierra la puerta. Porque ya entonces no voy a después. Yo les di tiempo y ellos no quisieron. Les di tiempo a través de las redes sociales, les di tiempo a través del Facebook, le di tiempo a través de YouTube. Le di tiempo a través de esas puertas abiertas, le di tiempo en un país como Puerto Rico que se predica el evangelio día y noche y no quisiste entrar. Pues Eliezer, cuando cerremos las puertas, pues, fuiste tú que te quisiste. Porque vuelvo yo y digo, y de esto yo creo que yo no me equivoco, por lo menos en nuestro país. En nuestro país yo creo que no hay uno que no sepa del evangelio. ¿Y por qué las iglesias, como yo les dije, las barras están llenas y las iglesias? Pero tranquilos, son muchos los llamados y pocos son todos los llamados. O sea, amados, el que se pierde, interiorice esto, amado hermano. El que se pierde no es porque Dios lo alejó, es porque quiso estar alejado de Dios. ¿Entendimos, amado? Sé que suena fuerte, sé que yo quisiera, pero es así. Así lo creó Dios. Dios sería injusto si Dios no hubiera mandado a Cristo. Porque Dios sabe que yo no me puedo salvar solo. Dios sabe que yo tengo algo dentro de mí que lo que me conduce es al pecado. Pero dijo, mira, en eso que tú eres débil, y aquí yo te envié a Cristo. Acepta a Cristo, que yo te voy a limpiar. Tú no puedes entrar, pero si vienes limpio con la sangre de Cristo, yo te voy a dejar entrar. ¿Y sabes qué es lo que tú tienes que hacer? Nada. Porque Cristo lo va a hacer todo. Cristo dijo, créalo, que yo voy a ir a salvarlos cuando ellos se pierdan. Porque todo esto pasó en la eternidad antes de la creación, Eliezer. Mira, ya yo sé, Dios lo sabe que el enemigo, mira, se van a perder, mira, tranquilo.
¿Y qué vamos a hacer para salvarlos? Porque aquí no puede entrar todo el mundo. Yo voy por ellos. Wow. Dígame. ¿Qué es lo que estaban haciendo en aquel momento? Crucificando a Dios. Se está hablando de aquella generación. Igual que lo hizo Esteban, que lo apedrearon. No les tomes en cuenta este pecado. Pues Jesús en aquel momento, pero aún así, no es para toda la humanidad, pero, ese que dijo, perdónalo, porque no saben lo que hacen, porque estaban crucificando al Mesías y ellos no sabían lo que estaban haciendo. Pero no esa, yo me voy a otro sitio, me voy a Juan 3:16, el famoso texto de todo el mundo. Dios nos amó y como sabe que nosotros íbamos a pecar antes, ¿tú sabes qué es lo que más me llama a mí la atención? Eliezer, yo iba a decir la edad, pero no, después hablamos tú y yo. Yo llevo por ahí unos 40 y pico, por ahí, estoy por ahí. No pregunta, amado, no. O sea, a menos que no me vaya a regalar, yo le digo, no. Mire, escuche, yo llevo tanto de edad y Cristo murió por mí hace más de 2000 años. Usted sabe las piedras que yo tiré hace tiempito y todas esas cosas. Pues Cristo me perdonó antes de que yo haber nacido. Cristo no esperó a que yo fallara para venir a rescatarme. Cristo vino y dio el rescate antes de que yo fallara, que fue lo mismo que hizo en la eternidad. Antes de que estos muchachitos fallen, yo voy a ir por ellos. Cuando fallaron, se estableció la sentencia y se dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, y aquel te va a herir en la cabeza, y tú en el calcañar, y todas estas cosas, y la simiente. ¿Sabes? Se estableció la profecía desde el inicio, porque ya había salvación para el hombre. Lo único que tenía que transcurrir el tiempo ya llegó. Y en el futuro, la salvación para nosotros no es aquí estar bien y estar con aire. Nuestra salvación es la eternidad. Y esa eternidad ya Cristo la aseguró. Y por eso ya nosotros, todo ser humano, Dios no murió por uno, ni Cristo no murió por uno, sí, por otros no. Cristo no murió por los que le aceptan y por los que no. Cristo murió por todos. Pero, aquí es que está la diferencia. Hay quienes dicen, no, todos somos hijos de Dios. Falso. Eso no es bíblico. Pero solo los que le acepten tienen derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, curiosamente, este texto lo utilizan mucho. Juan 3:16, Dios ama a todo. No. Es más, espérate. Yo quiero leerlo. Quiero leerlo porque de este texto se hace una exégesis bien errónea. Y me permiten un segundito. Estamos terminando y necesito... ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien, amados? ¿Cuánto me quedan? ¿5 minutos? 5 minutos yo explico Génesis. Juan 3:16. Hay personas que dicen, y voy a explicar esto, y esto es una exégesis incorrecta, y es sacar un texto fuera de contexto para conseguir un pretexto. La gente dice
que todo el mundo, que Dios, de tal manera amó Dios al mundo y Dios ama a todo el mundo. No, no y no. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia me dice que el que le acepta, ese es hijo de él. Pero todo el que está en pecado, escuche esto, el que está en pecado se encuentra bajo la ira de Dios. Y lo dice el texto, lo dice la Biblia. Dios está airado con el impío todos los días. Y usted dirá, pero ven acá, espérate, explícame eso, porque entonces como que se está contradiciendo la Biblia. No se contradice en la nada. Sencillamente Dios, te lo explico de esta manera. Hay dos manos de Dios, la mano de misericordia y la mano de la ira, porque Dios es justo. Aquí hay amor, pero aquí hay justicia. Tú tienes una decisión, ¿cuál es? ¿Bajo qué mano te vas a colocar? La decisión no es de Dios. Aquí es donde cometemos el error de decir, pues Dios mandó esto para acá y esto para allá. No, 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 no. ¿Dónde tú te ubicaste? Dios no manda a nadie para el infierno ni tampoco para el cielo. ¿Dónde tú te estás ubicando? ¿Bajo la mano de misericordia que se llama Jesucristo o bajo la mano del Dios justo que está airado contigo todos los días? No, Billy, Dios ama al pecador. Falso. ¿Cómo tú vas a decir? Yo sé que lo que estoy diciendo y me estoy metiendo en otro tema. Falso, porque eso no dice la Biblia. La Biblia dice, y lo voy a leer en Juan 3:16, pero hay quienes dicen, no, Dios ama al pecador, lo que aborrece es el pecado. ¿Sabe quién dijo eso? Eso lo dijo Mahatma Gandhi. Y Mahatma Gandhi, que yo sepa, no ha escrito ningún libro de la Biblia. Eso no aparece en la Biblia en ningún sitio. Ahora, yo voy a leer el texto de Juan 3:16, porque es que muchos leen una parte, pero no lo leen completo. Y aquí es donde le estamos llevando una información que no es correcta a la humanidad. Yo tengo que decirle a la humanidad cuál es tu condición. En humanidad, tú tienes que entender que mientras estés bajo la mano de la ira del Dios justo, estás en condenación. Y si yo no te digo eso, nunca te vas a dar cuenta de que te estás perdiendo de gratis. Y lo que te lo digo es porque te amo y quiero que te salgas de ahí y te metas aquí. Y te metas bajo la mano poderosa de Cristo que murió por ti y derramó su sangre para que tú entres al amor de Dios. Mire, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, eso es para todo el mundo. ¿Usted está viendo? Lo que pasa es que leemos, pero no leemos como debe ser. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Eso no es para todo el mundo. Ahora, ¿es a los que Dios escoja? No, fue para todo el mundo, pero le aplica solo a los que creen. Porque, y es que el 17 y el 18 es el menos que se lee, el 10, pero yo lo voy a leer hoy. Porque hay que la gente que esa parte de la Biblia no la tienen, pero yo la voy a leer. La Biblia mía dice, porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Cristo no vino, no, lo mandó para que nos arrepintamos de él y seamos salvos. Sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, el 18, que es el que nadie lee, yo se lo voy a leer. El que cree en él, ¿en quién? En Cristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido. ¿Usted está leyendo lo mismo que yo? Cuando todos nacemos, todos estamos bajo la mano izquierda de Dios.
bajo la mano de un Dios justo, bajo la ira de Dios. Por eso es que todo el mundo, aunque usted nazca en la iglesia, aunque usted se críe en la iglesia, algún día usted tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Porque es un Dios justo. No, es tan justo y es tan bueno que entonces nos trajo a Cristo y dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En serio, Dios no lleva a nadie al infierno. No, esa filosofía a mí no es bíblica, no me convence y no es cierta. No lo puedo decir de otra manera. Dios no castiga a nadie eternamente. Hermano, yo te invito a mi casa. Si usted no quiere entrar, pues usted cierra la puerta, pues yo no te puedo obligar. Dios sería injusto si Dios llevara a todo el que no quiere estar con Él al cielo. Eso sí sería injusto, porque está llevando a la gente en contra de su voluntad. En contra de su voluntad. Termino el texto porque si no, no terminamos. El 18, ya lo leí, el 19, con esto termino, amados. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo. Dentro de todo esto que está pasando, ¿qué es el arca del pacto? La presencia de Dios. Se vio en el cielo. ¿Qué estamos viendo? La misericordia y la presencia de Dios aún a través de todo esto. ¿Sabe qué? El arca del pacto, ¿dónde está ahora mismo? Se desconoce. Se va a ver, va a existir, para ese tiempo va a aparecer. Preguntas, dudas. Hemos contestado muchas preguntas antes de. Son buenas porque pues tenemos curiosidad de aprender. Eso es bueno. Me encanta, no tengo problema que me hagan preguntas. Lo que no sabemos, pues tenemos aquí el Eliezer, y cuando llegue el pastor, pues el pastor, que son los que entonces los pueden ayudar a ustedes. Amados, Dios me los cuide, Dios me los guarde. Les amamos, les queremos un montón. Amado hermano que me está viendo a través de las redes sociales, sal de la mano de la ira de Dios y ven a la sangre de Cristo que te puede salvar. Dios te cuide, Dios te bendiga, y nuestro hermano Eliezer con nosotros. Amén. Nuestra hermana Lourdes Peña es una de mis estudiantes de MISPA. Y hermana, ¿de qué pueblo es usted? De Caguas, amado. Ella ha venido una vez un domingo también y le agradecemos. Gracias por compartir con nosotros, y comparte con nosotros todos los estudios bíblicos. Usted ve a alguien en los estudios bíblicos que dice Lourdes Peña, es la hermana. Ella no falla, ella siempre está ahí. Amén, qué bueno, amada. Gracias por venir. Nuestro hermano Eliezer con nosotros. Santo es el Señor. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga, iglesia. Amén. ¿Cuánto se goza con la palabra del Señor? Esto no es para que usted coja miedo. Esto no es para que usted diga, uy, ¿verdad? Esto es para que usted entienda, mi hermano, que la salvación, el Señor la dispuso, o sea, está accesible a ti y a mí, pero corresponde de cada uno de nosotros. No le podemos echar la culpa a nadie. No, fue que mi hermano, mi hermana. No, cada uno somos responsables ante la presencia del Señor, y que cuando suene esa trompeta, muchos dicen, yo me voy con Él. Qué bueno que usted lo diga, pero procure que sea así. Amén. Amén. Bueno, en esta hora nos despedimos. Si quiero recordarle, ¿verdad? El domingo vamos a estar en este lugar y les esperamos. Bien importante, los protocolos de seguridad, mascarilla,
distanciamiento, todo eso sigue en pie, mi hermano, ¿ok? Así que traiga su mascarilla, todavía cuando entre por esa puerta, allí hay alcohol, tómese la temperatura, ¿verdad? Esto no se ha acabado, ¿verdad? Yo quiero verlos ustedes aquí y quiero verlos sanos y salvos, ¿ok? Así que mantengan eso en mente. Estamos puestos en pies y nos despedimos. A los músicos, a la coral, tenemos un pequeño ensayo ahora después del culto, así que no se vayan. Ensayamos para el domingo y también, ¿verdad? Nos despedimos con la bendición del Señor. Señor Padre, gracias por este grupo que ha dicho presente, Señor, en esta noche. A ti te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te decimos que te necesitamos cada día más, Señor Padre. ¿A dónde estaríamos sin ti, Señor? Gracias por tu amor, gracias por tu perdón. Gracias, Señor Padre, porque a través de ese sacrificio en la cruz, Señor, tú nos haces partícipes, Señor. Perdona nuestros pecados. Y, Señor, lo que estamos estudiando aquí cobra vida, Señor Padre, porque nos permite ser parte de ti, Señor. Te damos gracias por ese perdón, Señor. Te damos gracias por nuestro hermano William Quintana. Te pedimos, Señor, que tú lo ayudes, que tú lo fortalezcas, Señor Padre, y que podamos, Señor, aprendiendo, Señor, más de ti a través de él, Señor. Fortalécele en gran manera. Y a cada uno que estamos aquí, Señor, te pedimos, Señor, tu favor, que tú estés con nosotros, que tú nos lleves con bien a nuestros respectivos lugares, con la bendición del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Y un pueblo que ama al Señor dice, amén. Dios les bendiga a todos.